Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa. En esta ocasión quiero presentarles, amigos del canal Psiquiatría ICA, Dr. Javier Rosales, acá este tema de agresividad y violencia. Este tema va a ser un preámbulo para después hablar acerca de la violencia contra la mujer. Como sabemos todos, el Perú y en realidad Sudamérica y el mundo están ahorita afectados de una violencia masiva contra la mujer, y hoy en día los feminicidios se han convertido en el tema del día. Bueno, dentro de agresividad quisiera hablar de que definitivamente a toda acción digamos promovida por mí o desarrollada por mí, obviamente va a venir una reacción de otra persona. Estoy hablando desde el punto de vista conductual, emocional. Esta reacción de la otra persona puede ser pasiva si es que acepta lo que yo digo o lo que yo le propongo, o se somete. Eso es ser pasivo. Ser pasivo es someterse. Puede ser asertivo en el sentido de que puede formularme un reclamo que le desagrada o que no está de acuerdo con lo que yo le estoy proponiendo, o también puede ser una reacción agresiva, que la persona definitivamente tenga una conducta violenta contra mi persona. Quisiera destacar ahorita las emociones básicas. Hay emociones básicas que es necesario explicar. La alegría, tenemos la tristeza, tenemos el miedo y lamentablemente la ira. Cuando nosotros tenemos problemas para controlar la ira como una emoción básica, podemos tener conductas agresivas y también actos violentos y con vandalismo. Significa con destrucción de propiedades, y ahí también nos metemos en problemas legales, porque obviamente la gente nos va a reclamar por qué estoy teniendo este tipo de acción, ¿no? Tenemos de que agresividad viene del latín acometividad, que significa provocación y ataque, impulsividad, ¿no? Es que en realidad se han agotado las negociaciones, no puede haber negociación, no podemos conversar, no podemos ponernos de acuerdo, y lamentablemente hay personas que reaccionan con falta de control de sus emociones, y tenemos esta ira descontrolada que nos lleva, o para los españoles por ejemplo dicen rabia, ¿no? Esta rabia impulsiva que obliga por ejemplo a tener una conducta violenta o incluso una agitación psicomotriz, una persona que comienza a destruir todo lo que ve, ¿no? Reventar las cosas, las lunas, las barras bravas, por ejemplo, cuando salen de los partidos de fútbol, están molestas porque su equipo ha perdido, no controlan la ira, pero en realidad son actos también disociales. Entonces, la falta de negociación unida a una intolerancia a la frustración nos puede dar esta falta de control de la ira y caer en estos problemas, ¿no? Lo criollo es decir de que en realidad es faltar el respeto, ofender a los demás, lograr algún propósito también, a veces por intermedio de la ira o de la conducta violenta. Yo quiero imponerme y establecer un dominio sobre los demás. Acuérdense, por ejemplo, de lo que era Hitler en la Segunda Guerra Mundial, cómo él logró este empoderamiento en Alemania en los años 1930, y que sus métodos siempre eran, digamos, métodos para someter, ¿no? Digamos que la conducta violenta, agresiva y con falta de control de la ira es característica de todos nosotros los seres vivos, incluidos nuestros animalitos, nuestras mascotas, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de agresividad. La agresividad en realidad puede ser física, cuando yo aplico un golpe, peleo con alguien, ¿no? Cuando doy una patada, cuando doy una bofetada. También puede ser de tipo verbal, con insultos, ¿no? De manera oral, o sea, yo hablo, o sino también de manera escrita, cuando yo escribo, por ejemplo, cosas contra una persona, difamándola, hablando mal de alguien, ¿no? Ese también es una violencia, esta es una agresividad. De manera facial,
cuando nosotros, por ejemplo, observamos los gestos de una persona que está molesta, una mirada con ira, con cólera, con agresividad contenida. En el caso de los pacientes con esquizofrenia, nosotros no podemos acercarnos a ese tipo de pacientes porque ya sabemos que pueden golpearnos en cualquier momento y tenemos que tener otro tipo de abordaje. No podemos exponernos a darle la contra ni a llamarle la atención de nada, porque ellos están con una agresividad contenida. Es necesario leer la mímica, ¿no? Es el aspecto facial de una persona que tiene cólera. De manera indirecta podemos tener también una agresividad, digamos, por la destrucción de los objetos de una persona afectada, ¿no? Digamos que para la agresividad nosotros encontramos un origen múltiple, ¿no? Causas individuales, familiares y sociales. Las individuales obviamente tienen que ver con la genética del individuo. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo, de repente, mi aspecto individual es que mis familiares, mis padres, han sido violentos, agresivos, o de repente han estado en la cárcel con un historial de no controlar la ira, o yo tengo un trastorno de personalidad límite. Sabemos que en este trastorno de personalidad se hereda también el temperamento, que es la parte genética de la personalidad que heredamos, y obviamente va a haber una falta de control de la ira, ¿no? De manera familiar también tenemos que ver la crianza que damos a nuestros hijos. Por ejemplo, una crianza carente de valores, carente de diálogo. Por ejemplo, dentro de los estilos educativos familiares, por ejemplo, está el democrático, el permisivo o el autoritario o autocrático. Si yo, por ejemplo, soy demasiado permisivo, yo podría estar originando de que mi hijo sea, por ejemplo, una persona egocéntrica, caprichosa y manipuladora, ¿no? Y poderme arriesgar a que de repente tenga estas crisis con falta de control de la ira, con fines manipulatorios o de empoderamiento, como lo dije hace un momento. Y de manera social, cuando nosotros queremos de repente reclamar algo y ya no hay capacidad de negociación, no se puede dialogar, hay frustración por lo que ocurre. Recordemos el año pasado lo que ocurrió en Santiago de Chile, ¿no? Ese reclamo que hubo porque subieron los pasajes del tren eléctrico en Chile. Recordemos a la Revolución Francesa también, ¿no? Bueno, dentro de los factores individuales también podría mencionar que personas en estado etílico o bajo consumo de drogas podrían tener este tipo de conductas agresivas o violentas, o personas que tienen de repente fobias. No nos olvidemos de los pacientes con trastornos psicóticos como la esquizofrenia y la bipolaridad, y no se salvan tampoco los no psicóticos, o sea, personas que solamente tienen un trastorno de personalidad pero no pueden controlar sus emociones. Hablo de la personalidad límite, de repente del sádico, o también del psicópata o el mismo narciso, ¿no? Tenemos también las separaciones, los divorcios, la cárcel, ¿no? Todo ese ambiente social que rodea a la formación del individuo puede también ser gravitante en este tipo de conductas o de manera de reaccionar. No olvidemos que el ser humano observa y imita, aprende bajo la observación de la conducta de otros y la imitación. Entonces es necesario tener mucho cuidado con lo que significa la televisión, las películas, los videojuegos, el pandillaje que hay en las calles, la baja educación, los valores morales, ¿no? Nuevamente el papel tan importante que no solamente tienen los profesores, no solamente tenemos los médicos, los políticos, los diplomáticos, sino también el periodismo, con el tipo de noticias a veces sensacionalistas que pueden surgir, donde personajes completamente disociales o psicopáticos son, entre comillas, los héroes, ¿no? Por ejemplo, en las películas, ¿no? Todo eso, ¿no?
Bueno, quisiera mencionar de que una intolerancia a la frustración unido a la desesperación puede producir una agresividad y violencia en una persona, en su manera de reaccionar, con grave destrucción y daño, pero no solamente de los demás, sino de sí mismo. Cuando yo tengo también, me corto los brazos, no agarro de repente una gilet o un cuchillo y me corto los brazos o las venas. ¿Por qué? Porque discutí con mi enamorada, me peleé con mi enamorado, o mi esposa me va a dejar, no me quiere escuchar, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, este tipo de conductas está denotando que hay una comorbilidad psiquiátrica que nos está afectando, y obviamente no es normal su manera de reaccionar. Bueno, aquí en esta diapositiva, quiero también explicar y mencionar lo que significa la agresividad y violencia de una manera reportada y estudiada por psiquiatras forenses dentro del estudio de la conducta, porque hablar de un feminicidio y de muertes de muchas mujeres implica obviamente que algo está pasando en la mente y en la manera de reaccionar de la persona que comete el feminicidio. Pero si nosotros encontramos un reporte de que hay 33 o 35 mujeres muertas, esto va más allá de un feminicidio, digamos, de tipo acción y reacción. Ya hay una predilección por matar, una adicción de repente a la conducta violenta, a quitarle la vida a otro, ¿no? O sea, lo que le llaman los psiquiatras forenses la adicción al crimen, que formaría parte del problema de los llamados asesinos seriales o psicópatas asesinos en serie, los killers. Dentro de ellos, un personaje muy icónico de la psiquiatría forense en la década de los 70 fue el no menos famoso Ted Bundy. Theodore Bundy fue un personaje que fue acusado en la década de los 70 por matar a cerca de 35 mujeres jóvenes, todas ellas muy simpáticas, muy bonitas. Casi todas ellas tenían el mismo parecido, porque eran chicas con raya en medio, cabello largo, y lo que pasaba es que al parecer Ted Bundy dentro de su niñez tuvo dos traumas que podían explicar, digamos, esta predilección por este tipo de mujer, este resentimiento con el sexo femenino, ¿no? Una de ellas es que lamentablemente él fue engañado de niño, y la mujer que pensaba que era su hermana no era su hermana sino su mamá, y después lo llegó a descubrir. Definitivamente en los estudios de personalidad él era un psicópata, ¿no? Su manera de disfrazar la verdad con la mentira le daba una cierta credibilidad, pero como todo psicópata él racionalizaba, mentía patológicamente y digamos tenía parafilias como la necrofilia, porque él prácticamente tenía ya sexo con los cadáveres de las mujeres muertas, y él era un sádico psicópata porque las convencía que las iba a matar y las aterrorizaba cuando ya las tenía sometidas, ¿no? Bueno, hay una película acerca de Ted Bundy durmiendo con el asesino, donde él, digamos, en la película, digamos, tiene una relación con una de las que fue su pareja, Elizabeth Crawford, a la cual él no logró matarla. No la mató nunca, pero tuvo una relación disfuncional con ella. Y para este tipo de personajes, digamos, presa fácil, o una mujer que de repente se les puede someter más fácilmente, es una mujer que esté sola, abandonada, o que no tenga, digamos, mucha representación social, ¿no? Bueno, amigos, espero que les haya gustado este programa. En el siguiente yo voy a hablarles acerca de la violencia contra la mujer, sobre todo acá en el Perú. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes.
Si te gustó el programa, dale like. Y si quieres seguir recibiendo más programas, presiona la campanita para suscribirte a este canal. Saludos amigos.